a continuar con el Seminario Internacional Feminismo y Geopolítica, una historia de poder y orden en el marco de las actividades que coordina la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría General, con la sesión del día de… Son dos sesiones hoy y con ello concluimos. El tema 2, Antropología y Filosofía del Ser Femenino, y el tema 3, machismo feminista. Nosotros estaremos en la primera sesión más o menos de ahora a las 12 más o menos. Sí, sí, para que tengan tiempo de cortar un poquito y arranquen con la otra. Y la otra es de 1 a 3. De 1 a 3. Solamente recordarles que es algo que comentábamos ayer, tomar en cuenta que Romina no es académica, yo tampoco lo soy, en el sentido de que ni ella ni yo estamos insertados en el circuito académico, que es muchas veces de donde sale todas estas ideologías cada vez más rebuscadas. Esto da para una discusión muy profunda, que la resume muy bien Camille Paglia, lo dice desde luego, como ayer comentábamos, sin perjuicio de que ella forma parte del sistema universitario norteamericano. Ella es profesora en la Universidad de Artes de Filadelfia. Entonces, bueno, en fin, ella sí está insertada ahí, pero es una crítica radical de toda la manera en la que ha evolucionado la universidad norteamericana, al grado tal de que ella, junto con Harold Bloom es era un profesor de literatura comparada, muy prestigiado, estaba en el nivel más alto de las universidades norteamericanas, en Yale, en Columbia, en fin, todas las universidades, Harvard, las más importantes. Harold Bloom pues era un conferencista de primer orden en el ámbito de la literatura y las humanidades, y tanto Harold Bloom como Paglia dicen de una manera radical e implacable, dicen que la universidad en Estados Unidos está perdida, prácticamente que ya la perdieron, digamos que ya la perdimos, decían ellos. Y concretamente lo decían en el ámbito de la humanidades. Esto es muy importante porque después se piensa que solo yendo a estudiar a Estados Unidos es donde verdaderamente, no, donde está el saber, el máximo nivel del saber es el que está en Estados Unidos, y Bloom y Paglia decían que es en Estados Unidos y en su sistema universitario de élite donde está prácticamente podrido todo, así ha dicho de una manera mucho más provocadora, y concretamente en el área de las humanidades. Porque a lo mejor en el área de las ingenierías, de las ciencias exactas, pues a lo mejor no, pero donde se mete la ideología, como la ideología de género, por ejemplo, es donde todo termina desvirtuado. Y estaba buscando un tuit de ya lo encontré por fin, de una escritora colombiana, Carolina Sanín, que da en el clavo. Y con esto quiero dar la palabra a Romina, pero recordarles entonces que ella no es académica, no está en el instituto crítico de no sé qué, no, ella es una periodista independiente, una analista independiente, y desde ahí hace toda este análisis. Ya lo comenté yo al principio, prácticamente todas las personas, mujeres y hombres que están en el ámbito del feminismo, etcétera, hegemónico, como dice Romina, les menciona Paglia y nadie, no la conocen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque leen lo que está impuesto, ¿verdad? Los autores, las autoras impuestas, etcétera. Entonces, Carolina Sanín lo recibe de una manera implacable y dice lo siguiente: antes de esto, yo sostengo que la utilización bueno, quienes ya me conocen, pues a lo mejor habrán visto, ¿no?, cómo me pongo a veces en esta crítica a todas estas cuestiones de la corrección política, la tiranía, que es una nueva tiranía. Estamos en una nueva tiranía, una nueva Inquisición. Nos quieren hacer víctimas y enfermos de algo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre ahora, que hay un sociólogo, no me acuerdo el nombre ahora, pero él creo que dio en la clave, se refirió como la sociedad terapéutica. Nos están transformando en sociedades terapéuticas. Todos tenemos algún síndrome, ¿verdad?
estamos enfermos de algo, ¿sí? Y hay un especialista, un doctor, un médico, un fármaco que nos va a resolver el asunto. O todos tenemos que aspirar a ser víctimas de algo, ¿verdad? Y entonces, claro, eso es lo que va generando, son sociedades pues enfermas, infantilizadas, que lloran, lo único que saben hacer es llorar, ¿verdad? Para poder argumentar. Es decir, la victimización y el llanto como argumento, etcétera, es una cosa tremenda, tremenda. Y eso está generando una nueva tiranía ideológica, respecto de la cual yo soy crítico radical. Y además porque yo estoy en contra de la desmasculinización del mundo, que es un poco a donde quieren llevar todo esto, ¿verdad? Hay que pedir perdón ahora por ser hombre y por ser heterosexual, ¿verdad? Hay que pedir perdón, sentirse, ¿verdad? Bien. Y blanco además, ¿no? Que yo no lo soy tanto, pero bueno, en fin, por eso no lo digo, ¿verdad? Pero por no ser indígena, bien, en fin, eso ya lo hemos comentado mucho, he hecho cápsulas en los cursos, lo he planteado, etcétera. Entonces, una de mis análisis, que bueno, esa es una hipótesis de trabajo que lo pongo aquí a discusión, pero yo sostengo que la utilización del lenguaje inclusivo a la hora de escribir las, los, les, etcétera, todas estas cosas, yo sostengo que es el resultado de que la gente no lee. Yo soy un amante de la literatura, uno de mis grandes vicios es la literatura, entonces amo la literatura, etcétera, todo el tiempo estoy leyendo, se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, no lo puedo controlar. Y entonces, claro, alguien, un lector de textos literarios como yo o como el que sea, choca al instante ver un texto con las y los. Eso es algo que te choca. No por cuestiones ideológicas, sino por pura degustación literaria, poética, ¿me explico? Entonces yo creo que la gente utiliza eso sin ese lenguaje, es una hipótesis, puedo estar equivocado, pero una de las maneras en las que yo interpreto esto es que como la gente ya no lee, y ahora lo único que hacen es mandar mensajes en tweet, etcétera, muy breves, etcétera, entonces ya les da lo mismo que los textos estén mal o bien escritos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esa es una hipótesis. Bueno, en fin. Esto lo digo porque también, por eso me gustó tanto lo que dijo Carolina Sanín, que es escritora, y de ahí ella estaba en el mismo sentido que yo aquí les estoy tratando de comentar, en lo de la escritura, etcétera. Entonces dice lo siguiente: la sobreespecialización de las disciplinas, la estandarizada escritura académica, entre paréntesis, la escritura académica es la muerte del ensayo y de la conexión entre saber y estilo, eso es lo que les estoy diciendo, es la muerte del estilo, ¿verdad? Las redes sociales y la corrección política son inventos de una misma institución, la universidad gringa. Todo viene de la universidad norteamericana y obedece a un mismo ethos. Y redundan todos estos inventos en la extinción de las humanidades y del humor. Esto es muy importante. Ya no puedes hacer chistes de nada. Todo el tiempo que estás enojado, víctima de algo, ¿verdad? Todo es ofensivo. En la muerte del humanismo, dice Carolina Sanín. Les cuento una anécdota, ya ahora sí termino. Bueno, no es una anécdota, bueno, sí, era una parodia que desafortunadamente perdí el audio, pero era una parodia de la tiranía de la corrección política, me lo pasaron en España. Entonces, la parodia consistía en lo siguiente: un periodista en su programa de radio invita a un individuo, Juan López, lo que sea, que estaba trabajando en una ONG en África, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, buenos días, está con nosotros Juan López, que está trabajando en la ONG Amigos Sin Fronteras, que está en una ciudad africana que vive en situación de extrema pobreza, y lo interrumpe. Le dice, no digas extrema pobreza porque la pobreza significa que hay riqueza y que seguramente yo estoy en una posición de riqueza. Entonces, no digas pobreza, di una situación diferente. Ok, está con nosotros Juan López de la ONG XYZ, que está en estos momentos en una ciudad en África, en una situación diferente, en la que quiere ayudar a los habitantes. Lo interrumpe. No digas ayudar, porque ayudar significa que yo estoy en una situación de superioridad, ¿verdad? Que yo sé cosas que ellos no saben y entonces les voy a ayudar.
Está con nosotros Juan López, de la ONG XYZ, que está en la ciudad africana de no sé dónde, en una situación diferente, en donde, les dice, no digas ayudar, di acompañar. Entonces, que está acompañando a estas personas que viven en una situación desigual, y lo interrumpe. No, desigual, no digas desigual, di situación, en fin, ¿no? Entonces, lo va interrumpiendo, porque todos los malditos conceptos ya no se pueden usar, ¿verdad? Porque es lo que decía al principio, ¿verdad? Ya para cada cosa hay un antagonismo, hay un opuesto, hay alguien aquí estás, entonces ya no puedes tú hablar porque estás ofendiendo, ¿verdad? A alguien, ¿no? Esto a alguien, etc. Entonces, esto lo decía, bueno, en fin, ya no voy a abrir más paréntesis. Y entonces lo interrumpe 8, 9, 10 veces, entonces lo va corrigiendo, y entonces cada vez se va desesperando más el entrevistador, hasta que ya se cansa y le dice, bueno, dime qué diablos haces. Y le responde, no me grites, fascista. O sea, no hay manera de hablar, ya no puedes hablar, ¿verdad? Porque si yo tengo el micrófono, bueno, ya la última, esta es la última. ¿De verdad? De verdad. La última es una que me contaron de uno de los engendros ideológicos, producto de toda esta perversión y degeneración ideológica que sale de las universidades, es Podemos, el partido político español, que es el resultado más acabado de la degeneración ideológica neoliberal, de la ideología de género. Todo eso terminó en Podemos. Entonces, Podemos, no sé si muchos están al tanto, pero bueno, Podemos es uno de los partidos neoliberales, porque no es de izquierda, es el fruto más acabado del neoliberalismo, pero en fin, en donde no usan corbata, los políticos de Podemos no usan corbata, se saludan de beso en la boca, todo es una cosa, en fin, eso. Bien. Y entonces, Podemos, el origen de Podemos es el famosísimo movimiento del 15M. El 15M fue un movimiento de protesta ciudadana contra la corrupción de la clase política, cosa que todos hemos escuchado, ¿verdad? Bien. Entonces, en el 15M de no me acuerdo cuándo, en 2000, no me acuerdo, hace 10 años, lo que sea, ahí surgen movimientos de protestas ciudadanas y después eso desde la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas del campus Somos Agua de la Universidad Complutense, yo estudié ahí, los conozco a todos prácticamente, de ahí surge Podemos. Y entonces me contaron que en las asambleas del 15M, cuando se juntaba la gente a protestar, decían, no vamos a usar micrófono. Oh, claro, porque si usas micrófono, tú ya estás violentando a los que no tienen el micrófono y no tienen voz, etc. ¿no? ¿Se dan cuenta? Una cosa, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa hecha por adultos, ¿eh? Y entonces decían, no vamos a usar micrófono y obviamente no vamos a subirnos a un estrado, porque por ejemplo Romina y yo ahorita estamos aquí subidos a un estrado, entonces ya también nos estamos violentando porque ustedes pasivamente nos escuchan y nosotros, ¿verdad? En fin, les estamos imponiendo lo que… Bien. Y entonces el método para llevar sus asambleas era no usar tarimas y no usar micrófonos. Claro, eso implica un problema metodológico tremendo, porque el de la última fila pues ya no va a escuchar lo que estaba. Y entonces, ¿cómo lo resolvieron? Con irse corriendo la voz. Entonces decía, compañeros, estamos aquí reunidos, y entonces, sin micrófono, y entonces los de la primera fila decían, compañeros, estamos aquí reunidos, y así iban corriendo la voz hasta llegar a la última fila. Entonces, compañeros, aquí nos reúne… Entonces, ¿se dan cuenta? Era la incoherencia absoluta, ¿verdad? Era un happening, la incoherencia absoluta por una ideología. Ese es el problema. Tienes la palabra, Romina. No, igual, muchas gracias. Está bueno tener estas introducciones porque además ya venimos, ayer hicimos una introducción. Buenos días, muchas gracias por acercarse nuevamente. Pero justamente todos estos límites del absurdo son los que vamos a abordar en este encuentro de hoy, porque el planteo de filosofía, ¿no? Filosofía de antropología y filosofía del ser femenino, justamente buscando abarcar un campo un poco más amplio y empezar a entender por cómo funciona esta subjetividad de la que estamos hablando, porque al fin y al cabo estamos hablando de ideas que se ponen de manifiesto que en la práctica son irrealizables, pero que sin embargo, como la idea es más fuerte, entonces se fuerza la práctica
y se termina generando toda esta cosa que nos causa gracia, pero que, a ver, son un partido político con gran peso en España. Y de hecho, en España, que en Argentina, yo lo veía así y lo comentábamos después del encuentro de ayer. La usina viene, lo que estuvimos estudiando un poquito en el día de ayer, ¿no? Cómo empieza en Estados Unidos todo este movimiento, todas estas ideas académicas o academicistas en torno a las teorías de género. Esas teorías son absorbidas por España. España es como, digamos, el traductor para Hispanoamérica. Todas las teorías de género generadas en Estados Unidos para la comunidad anglosajona, o los que hablan en inglés, está traducida, se lleva a España para que se haga el lavado de cara, ¿no? Y que parezca algo espontáneo de Hispanoamérica, además porque esto está vinculado con la historia de la conquista, la leyenda negra. Bueno, hay un montón de aristas que se abren en esto, no nos vamos a ir de tema, pero tiene que ver con esta necesidad de Occidente de destruir la hispanidad en un sentido profundo, amplio y también irremediable. La idea es que no haya reparación posible, que no haya forma de que nos pongamos de acuerdo, y empezando justamente por la forma en la que nos comunicamos, porque tenemos un idioma en común, tenemos un montón de cosas que nos permiten justamente estar hoy conectados y hablando en una lengua que todos entendemos, y por eso es necesario que España sea el filtro de todas estas ideas. En España están hechos pelota, básicamente. Un ejemplo de esto, además de esto que decía de Podemos, que es uno de los grandes impulsores de las teorías de género, en España ya está legislado, ya es ley, que si una mujer hace una denuncia por violencia de género, no hace falta ningún tipo de prueba, no hace falta que demuestre absolutamente nada, porque con solo su palabra, la persona, el hombre, no cualquier persona, el hombre, porque si denuncia a una mujer ya entramos en una cosa medio extraña, ya no funciona tan directamente. Pero si una mujer denuncia a un hombre por violencia, es suficiente su palabra como prueba para que el hombre termine preso. Preso. No es que van a ir a investigarlo, no es que van a llevarlo a indagar, a ver qué pasó, señor. No, no se le pregunta nada, al tipo directamente se lo va a buscar a la casa y se lo lleva, con además una cosa, hacen una escenificación de la situación, es escandaloso, o sea, van con policía, los violentan, en muchos casos los golpean, y después se lo llevan sin posibilidad de defenderse de ninguna manera hasta que consiga un abogado. Esto lo que ha logrado es que se invierta la carga simbólica de lo que es el tema de la justicia. Uno decía, o se decía, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En las teorías de género impuestas, todo hombre es culpable hasta que ese mismo hombre demuestre lo contrario. O sea, la mujer no tiene por qué demostrar que sus denuncias tienen una validez, que tienen una prueba. No es responsabilidad de la mujer denunciante mostrar evidencias de su denuncia. Es responsabilidad del hombre defenderse de lo que lo acusan. ¿Se ve lo grave de la situación? Porque eso después, esto lo vemos en este caso y decimos, bueno, está, pero yo no soy violento o yo como mujer no tengo este problema, entonces es algo que me excede. Pero está instituido legalmente y esto, lamentablemente, es una ventana abierta a que de la misma forma se administre la justicia en otros planos. Porque si es tan fácil generar una causa judicial en torno a, y obviamente está lleno de denuncias falsas y se están empezando a organizar en asociaciones, por ejemplo, hay una que es muy, muy importante en este momento, que es la Asociación de Hombres Maltratados. Y los pueden buscar, hay una muchacha que es argentina pero que vive en España, se llama Valentina Ortiz, que la pueden buscar en redes, es Vale Sin Filtro o la entropía de Valen. Ella trata específicamente el tema de la violencia hacia los varones y trata específicamente casos en los cuales está demostrado que las denuncias son falsas, que les han sacado a los hijos, que, casos de fertilización in vitro de mujeres que se embarazan sin el consentimiento del hombre y después les reclaman los derechos sobre el niño. Bueno, hay un montón de situaciones escandalosas. También, cosas más graves como crímenes en contra de los niños donde después se culpa a los padres cuando toda la carga probatoria indica que es la madre. Bueno, es muy grave lo que está pasando en España y lamentablemente todo eso, todas esas ideas son las que van trayendo a todo este lado del mundo
porque necesitan que estemos peleados los unos con los otros. Es necesario, porque en la medida en que nosotros estamos horas dedicándole a ver cómo hacemos para convivir en un contexto en el cual cualquier cosa ofende, cualquier cosa es molesta, por cualquier cosa nos pueden denunciar, porque incluso, a mí siendo mujer me han gritado y me han escrachado y me han amenazado y me han perseguido siendo mujer, porque no soy lo suficientemente feminista o porque incluso soy machista. O sea, yo como mujer no tengo derecho a reclamar mi opinión o mi posibilidad de decir que las cosas, que no estoy de acuerdo en todo. O sea, ni siquiera hoy siendo mujer uno tiene, en el caso de cruzarse con los extremos, ¿no? No estamos hablando de esto que claramente acá podemos hablar y se da el espacio y está la posibilidad, todavía hay esperanza, pero en ciertos ámbitos que son más clausurados, más cerrados, se da esto de que si vos empezás a discutir ciertas cosas, incluso siendo mujer, por cualquier otra cuestión te pueden denunciar. A mí, por ejemplo, me pueden denunciar porque soy mujer cis. O sea, soy mujer blanca, tengo útero, porque también está la mujer sin útero, ya no sé ni cómo describirlo, es extraño, no me voy a enroscar en eso porque no me sale tampoco, ni siquiera forzarlo. Pero en mi posición, incluso por ser blanca o por tener ojos claros, yo estaría siendo parte de las mujeres opresoras, ¿no? Y me lo han dicho. Entonces, todo este menjunje de situaciones viene justamente bajada de la cama, por eso es importante toda la introducción que hizo Ismael al respecto, porque además, en este sentido, hay, y lo podemos observar, un poco lo comentaba también ayer, con esto del financiamiento universitario. ¿Quiénes son los que financian las cátedras en todo el mundo para distintos estudios? Sobre todo humanidades y sobre todo en la parte de ciencia aplicada, biotecnología, lo repito, busquen quiénes financian las cátedras de biotecnología en el mundo, acá y en cualquier parte, y se van a encontrar con las mismas personas que durante 2 años nos dijeron, quédate en casa, nosotros te cuidamos. Son los mismos. Después cada uno saque sus conclusiones de por qué, para qué, con qué propósito, cuánto dinero pueden sacar con eso, con qué fines lo quieren financiar, cuánto invierten en eso también y a quiénes está dirigido toda esa inversión. Pero hay un proceso que se dio, justamente retomando un poco lo que dejamos ayer, ¿no? Esto de la historia, la Segunda Guerra Mundial y la reorganización del mundo a partir de ese momento. También en el ámbito académico se dio que las cátedras empezaron a fragmentarse y hoy uno quiere ir a estudiar, cualquier cosa que uno quiera ir a estudiar a una universidad, y se va a encontrar con una cantidad de variantes y de subdivisiones que, primero, si vos querés estar especializado en un área como, no sé, la antropología, tenés que estudiar un montón de años para poder abarcar una cantidad de estudios que sea suficiente para que vos realmente puedas hacer un estudio antropológico objetivo sobre cualquier situación que quieras abordar. ¿Por qué? Porque la cátedra, digamos, la estandarizada, está limitada a un campo específico. Ya no es interdisciplinario, la interdisciplinariedad no existe más. No hay ninguna cátedra universitaria que esté conectada y que a vos te permita, por ejemplo, y esto pasa retomando nuevamente lo de ayer con respecto a la División Internacional de los Alimentos y la División Internacional del Trabajo, si un ingeniero agrónomo que se recibe desde hace unos 30 años hasta acá, un ingeniero agrónomo considera que el suelo es simplemente una superficie o un contenedor para lo que se deposite en él. No considera el suelo como una entidad en sí misma, no considera el suelo como un suelo absorbente con vida, con microorganismos. Todo esto no se estudia en la carrera de ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo lo que sabe es cómo usar eso que está ahí solamente para que le pongan cosas encima. Y esto es específico. Pueden preguntarle a cualquier ingeniero agrónomo y la mayoría, por causa de la falta de interdisciplinariedad y de integración en sus estudios, han avalado durante años las semillas de Monsanto, por ejemplo. Semillas que necesitan para crecer que vos uses un veneno específico que mata cualquier cosa menos la semilla de Monsanto. Y eso, a lo largo de todos estos años, porque al principio se puede entender que uno en la incredulidad o en la inocencia de encontrarse con una nueva tecnología que además dio de manera exponencial
rendimientos muy superiores a los que se venían obteniendo con otro tipo de agricultura, era lógico que muchos lo apoyaran, que dijeran, uy, que esto la verdad que es buenísimo, esto nos va a salvar, el hambre se termina, porque además vendieron esta tecnología diciendo que con esto se iba a acabar el hambre del mundo. Hace 30 años. Hace 30 años que el hambre del mundo no para de crecer. Desde ese momento, el hambre ha crecido exponencialmente de la misma forma que ha crecido la cantidad de tierras cultivadas con las semillas de Monsanto. Monsanto, Cargill y 2 o 3 más que son los dueños de las semillas y del mundo, básicamente porque poseen la capacidad de producir aquello que nosotros consumimos y por lo tanto nos poseen a nosotros, porque aquello que metemos a nuestro cuerpo es lo que al fin y al cabo define qué tipo de vida tenemos. Si estamos enfermos todo el tiempo, no vamos a tener capacidad de pensar en ninguna de estas cosas. Una persona que tiene que estar permanentemente ocupándose de su estado de salud no puede ocuparse de otras áreas de su vida, ¿no? Y esto es sabido. Entonces, ¿por qué toda esta parte repito, biotecnología, alimentos y demás? Porque hay que hacer también una revisión de dónde venimos, incluso dentro de lo que consumimos y de aquello que nos permitió justamente evolucionar como especie. Entonces acá Camille Paglia, que también hace reflexiones muy interesantes y muy polémicas al respecto, habla de una cosa muy... que además es muy interesante también abordarlo desde ese lugar, que es hablar del hombre de la caverna. Se refiere ella a que si los hombres no hubieran estado ahí, las mujeres seguiríamos en la caverna. ¿Por qué? Y acá explica una cuestión que es muy elemental, que tiene que ver con la necesidad biológica de dividir tareas. Los hombres tenían que salir a cazar, porque primero, físicamente, el cuerpo del hombre está mejor preparado para ejercer trabajos de mayor fuerza, no tiene útero, no tiene pechos y no tiene que, en el caso de estar con un embarazo, no tiene que cargar tampoco con otra vida más, o sea, no corre el peligro de poner en riesgo no solo su vida, sino también la vida de otro más. Entonces, en términos de evolución de la especie y de supervivencia de la especie, lo lógico fue que el hombre saliera a cazar, que se enfrentara a los peligros y a las fieras y a todas las dificultades, que estamos hablando de la edad de piedra, no estamos hablando de cuando ya se estudiaban y que estaban pensando, no. Estaban simplemente sobreviviendo a un entorno absolutamente hostil, viviendo en cuevas, porque estaban desnudos y estaban entrando en conciencia de que tenían la capacidad de manifestarse en el mundo, pero teniendo en consideración los peligros que ello acarreaba. Nosotros hoy tenemos ropa, la ropa nos protege de las inclemencias climáticas. Eso es tecnología, la ropa es tecnología. De la misma forma que cualquiera de las cosas que se fueron generando a partir de esta complementariedad de trabajo entre hombres y mujeres a lo largo de la historia fue lo que nos permitió avanzar. Pero Camille Paglia va un poco más allá de esto y lo que dice es que justamente si no hubiera sido porque los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban adentro cuidando las crías, protegiéndolas, dándoles abrigo, comida y también organizando el mundo del interior de la caverna, seguiríamos en las cavernas, seguiríamos en chozas, no hubiéramos salido nunca de ahí, si hubiera sido por el ímpetu de las mujeres. Esto también tiene que ver con otras cuestiones que Paglia desarrolla muy bien, que es el instinto predatorio del hombre, que es cazador, ¿no? Somos cazadores, somos carnívoros, y por lo tanto tenemos un instinto natural, intrínseco a nuestra humanidad, que nos empuja a buscar presas, a ir a cazar, a ir a buscar aquello que necesitamos para vivir. Y ese instinto predatorio sigue vivo en una parte nuestra porque tenemos todavía un cerebro primitivo, esto está estudiado, no es una teoría de Paglia, o sea, está estudiado científicamente que nosotros, a pesar de los miles de años de evolución y la tecnología y todo lo que hemos avanzado, conservamos en nuestro cerebro una parte primitiva que es la parte que decimos los instintos, la cosa salvaje incluso, pero que justamente con la moral, la ética, la cultura, no reprimimos, pero sí tenemos de alguna manera controlado, o sea, está encubierto en un ámbito que le permite manifestarse solo en ciertas situaciones, porque nadie de nosotros de repente tiene hambre y sale corriendo con baba en la boca a agarrar una paloma, no nos pasa eso, porque nos hemos civilizado, hemos avanzado en ese sentido.
Pero existe todavía ese instinto predatorio, sobre todo en los hombres, que fueron los cazadores de siempre, mientras las mujeres cuidaban a la cría e, insisto, organizaban. El mundo de adentro de la caverna era el dominio de la mujer y el mundo fuera de la caverna era el dominio del hombre. La mujer no dominaba afuera y el hombre no dominaba adentro, de ninguna manera, y los roles estaban bien definidos en ese sentido. Entonces, en esta lógica en donde cada uno hace su tarea y cada uno cumple con su rol, es que nos permitimos como especie evolucionar, porque protegimos a lo más sagrado, que son los niños, o sea, la cría, que es indefensa, sobre todo la cría humana, el cachorro humano, dentro de los mamíferos, es el que más tiempo necesita de la compañía de la madre. No pasa, los elefantes son los que nos siguen, pero nosotros somos los que más tiempo necesitamos de la compañía de la madre. Hasta los 3, 4, 5 años el niño no camina, no come por sí mismo y hay un montón de peligros, o sea, no iban a parir y dejar al bebé ahí y se iban a ir a cazar. No pasaba eso, tenían que amamantarlo porque el cuerpo está preparado para eso. Entonces hay funciones biológicas que se respetaban naturalmente y que indicaban que unos tenían que hacer una cosa y los otros la otra. Ahora bien, estamos hablando de la edad de piedra, ¿no? De ahí ya no estamos en esa instancia. Entonces, las discusiones que le dan a Paglia cuando habla de esta salida de la caverna es no, porque en realidad tu planteo es patriarcal y machista. Y ahí es donde la palabra patriarcado también es mal utilizada y aparte es denostada de una manera muy injusta. Primero porque justamente el patriarcado significa esto, esta división de roles entre lo femenino y lo masculino en pos de la preservación de la especie. No en pos de la preservación del marido y la mujer que ahora viven y quieren tener un proyecto de vida. No se trataba de eso. Se trataba de una cuestión de supervivencia de la especie. Y lo sigue siendo. Porque al fin y al cabo, si no fuera porque de alguna manera estamos organizados, no seguiría creciendo la población mundial. O sea, si estuviéramos todos de acuerdo en que el mandato nuevo es que las mujeres no tengamos hijos, no tengamos familia, ¿quién se reproduce? O sea, si todos caímos en ese mandato, en un par de años nos extinguimos. Y hay toda una corriente también de, bueno, mejor nos extinguimos, la extinción silenciosa es como un suicidio que están induciendo. Hay muchas corrientes con esto, dice que lo mejor que podemos hacer es extinguirnos por el bien del planeta, entonces directamente dejemos de procrear y dejemos de reproducirnos, así dentro de un par de generaciones no hay más humanos y somos todos felices. No se me ocurre de qué manera somos felices, pero bueno, hay corrientes que lo fomentan, sobre todo asociadas al veganismo y al animalismo, pero al veganismo y al animalismo no como una filosofía de vida personal donde uno tiene en consideración que la alimentación que lleva le permite tener una vida más saludable y más justa con su entorno. No se trata de eso, se trata de que estamos hablando de gente que, como PETA, que también están en España, que también están asociados a Podemos, son una asociación que son animalistas y pueden buscar, hay videos muy graciosos, hablan sobre, bueno, dicen, por ejemplo, gallines, no gallinas, hablan de les gallines y dicen que el gallo viola a la gallina para que la gallina tenga pollitos. Entonces, hacen granjas para separar a les gallines, porque no son gallinas, a les gallines por un lado y les galles por el otro para que no procreen y esa es su forma de defender. Ahí se mezcla, ven cómo se mezcla ideología de género con animalismo, veganismo, una cosa muy atolondrada que es difícil de seguirle el hilo de la coherencia porque no lo tiene, pero que sin embargo hay mucha gente que lo está defendiendo y que de hecho hacen manifestaciones, son los que salen a hacer disfrazados de animales ensangrentados, estas cosas que salen a hacer escándalos. En Argentina pasó algo muy gracioso, que salieron también en La Rural, que es un centro de la oligarquía agropecuaria argentina histórico, y todos los años se hace algo que es una exposición de animales, ¿no? En La Rural se exponen los toros, las vacas, los caballos, bueno, hay distintas exposiciones. Y fue hace un par de años, antes de la pandemia, o después, no me acuerdo, pero fue contemporáneo y pasó un par de veces ya, pero fue gracioso porque un grupo de veganos se metió a un evento en el cual, a ese evento va solamente gente a la que le interesa eso. O sea, es como que estamos todos acá y se mete gente que no le gusta este evento y que no quiere que a ninguno de ustedes les guste este evento. Entonces, se metieron en una exposición de La Rural, donde estaba una exposición de animales,
a interrumpir la exposición a los gritos, tirando cosas, bueno, obviamente ayudados por alguien porque nadie entra a la rural, yo conozco la rural, no se puede entrar así nomás. Alguien los ayudó a entrar para generar un escándalo y la conclusión fue que lo sacaron a rebencazos. ¿Conocen el rebenque? Es con lo que el gaucho cuando va a caballo le da al caballo, bueno, a rebencazos lo sacaron los gauchos cagando, todos aplaudiendo cómo se iban los veganos y seguía el espectáculo. ¿Qué terminó esto? Salieron a victimizarse, no, porque la violencia y no sé qué, y los gauchos por otro lado diciendo, muchachos, nosotros no nos metemos a ver qué están comiendo ustedes, no se metan a molestarnos a nosotros. Ah, no, porque estaban defendiendo al patrón y son sometidos, esclavos y no sé qué. Bueno, se armó todo un escándalo en torno a eso, pero lo pongo como ejemplo, lo pueden buscar, el video es muy gracioso, en serio. Yo no lo cuento tan gracioso, pero fue gracioso. No por los golpes, sino por el absurdo y además por lo exagerado de la expresión de estos manifestantes, que lo que querían era generar ruido, porque si uno quiere realmente defender una idea, hay muchos métodos para hacerlo, ¿no? Y uno de ellos es justamente llamar la atención de manera escandalosa, pero eso en general no convence a nadie, al contrario. Después de eso la respuesta en redes y entre la gente era, ahora me clavo un asadazo, ahora vamos a comer más carne, ahora aguante la carne. O sea, la respuesta fue el efecto contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también cuando se llevan las cosas a los extremos. Y volviendo al tema de la caverna, cuando se plantea que la salida de la caverna, o lo plantea Paglia y varios autores también con ella, que fue posible gracias a este ímpetu de caza, este instinto depredador del varón, del hombre, de la parte masculina del ser humano, es lo que nos permitió justamente evolucionar y es lo que nos permitió también tener tecnología, desarrollo, porque, a ver, los esclavos que movieron las piedras para construir las pirámides de Egipto eran en su gran mayoría hombres. A las mujeres se las utilizaba para otros fines, ¿no? Para que cocinen, para que limpien, para que estén, pero eran los hombres los que hacían los trabajos de fuerza. Entonces, decimos, los monumentos, este edificio incluso, estoy segura de que más del 90% de los que participaron de la obra, de la construcción y de las partes más peligrosas fueron hombres. Y eso es a lo largo de la historia. Que ahora haya un cupo o que haya mujeres que quieran, porque una cosa es que esté el lugar y que, bueno, el trabajo sirve, entonces me meto. Y otra cosa es que mi deseo sea convertirme en una constructora, en albañil, no sé, en conductor no sé, de transporte público, todas estas tareas que históricamente las realizaron varones y que hoy empezamos a ver mujeres que también participan. Ahora, ¿esto significa que ahora tiene que ser mayoría de mujeres cumpliendo estas tareas? No necesariamente. ¿Está bien que esté abierta la posibilidad? Sí, por supuesto. Si alguna persona tiene el deseo de realizar una tarea distinta a la que no tuvo acceso durante su vida por cuestiones de género, está muy bien que se le permita el acceso. Ahora, una cosa es permitir el acceso y otra cosa es obligar a las empresas a que tomen mujeres para cubrir cargos para cumplir con el cupo femenino. De la misma forma que el cupo trans y que todos los cupos que se están abriendo, que se están obligando a empresas y a los estados nacionales también a cumplir con esto a rajatabla y solamente para quedar bien. Porque al fin y al cabo es eso. No se trata de competencia, no se trata de deseo, no se trata de una necesidad real, en la mayoría de los casos, de cubrir estas áreas de esta manera. Entonces, volviendo al instinto predatorio, y me parece importante dejarlo claro, porque después voy a citar una cosita de Paglia que también es polémica. Hay algo que es justamente el problema que tenemos que abordar dentro de lo que consideramos o de lo que llamamos machismo o el machismo dañino, digamos, que es esto de ¿qué pasa? El acoso callejero, esto de, bueno, las violaciones, la muerte de mujeres, la violencia hacia las mujeres que existe y que ha existido siempre y que la conocemos. Acá nadie está negando, y yo tampoco siendo mujer voy a negar que eso existió y existe desde toda la vida y que hay un montón de cosas a reparar y a ir subsanando, pero que principalmente también nos requiere estar preparadas para las transiciones, porque mientras tanto las cosas siguen sucediendo. Entonces, este instinto predatorio, y Paglia lo explica muy bien, y varios antropólogos y psicólogos sobre todo,
explican que este instinto predatorio sigue latente dentro del cerebro primitivo del hombre, del varón, de la parte masculina del ser humano. Cuando ve a una mujer atractiva pasando por delante, ahí se le despierta el instinto predatorio. El instinto predatorio, ahora la presa es la mujer. Y esa caza de la mujer puede ser esto de ir a la conquista, que es la parte sana, ¿no?, del instinto predatorio masculino, cuando va a buscar, a cortejar, a intentar conquistar a la mujer que le genera atracción física, atracción emotiva o lo que fuere, pero que va a buscarla. Ese instinto es el que lo impulsa al varón a ir a cortejar o a buscar de alguna manera a la mujer. ¿Cuándo este instinto predatorio se deforma? Cuando la situación a la que se enfrenta el hombre es más similar a la de una presa que a la de una mujer. Cuando el hombre ve una presa, cuando ve una mujer prácticamente desnuda, ahí es una presa, porque ahí es donde está indefensa. Vuelvo a lo que decía al principio para que no parezca que esto es, no, la mujer desnuda no tiene que estar. No, no se trata de eso. Se trata de que la ropa es tecnología. Vestirnos, cubrir nuestras partes íntimas es tecnología y además es una cuestión de salud. Nuestros genitales no pueden estar expuestos a las inclemencias de nuestra vida actual. Imagínense, hay gente acá que está con el tapabocas puesto. ¿Por qué? Porque hay cosas en el aire que nos pueden hacer mal. Imagínense nuestros genitales que son absolutamente sensibles, sobre todo los femeninos, los órganos reproductivos femeninos son absoluta y completamente sensibles, son muy delicados y no pueden estar expuestos. Por eso metamos la ropa, no solamente para protegernos del frío, sino para protegernos de las enfermedades, de los bichos, de la mugre, de las heridas que nos podía generar tener el cuerpo expuesto. Para eso es la ropa. Después se inventó la moda y bueno, nos gusta más una cosa o la otra, pero la ropa es tecnología y la ropa también es parte de un sistema de valores y de salud que tiene que ver con el tiempo que vivimos y con la posibilidad que tenemos de cargar con menos cantidad de pelo en el cuerpo para poder tener la vestimenta que nosotros queremos. Elegimos y fuimos con la evolución perdiendo pelo de todo nuestro cuerpo, salvo en los genitales, porque son un área sensible. Son un área que el cuerpo sigue queriendo proteger. De la misma forma las axilas. Son zonas que son muy sensibles, muy sensibles. Entonces, Paglia que dice, cuando un varón heterosexual mira a una chica corriendo con un top y ve sus pechos que van y que vienen y sus glúteos que van y que vienen, no es que el tipo la quiere ver y que le sale la cosa lasciva, no, instintivamente la mira y ve algo que le genera deseo. Yo soy mujer, me gustan los hombres y yo veo un par de lindas tetas y también las miro, chicas, porque el cuerpo de la mujer es hermoso, es algo que históricamente se ha venerado como un ideal, ni siquiera de belleza, un ideal divino. Siempre se le ha puesto a la mujer como la diosa, ¿no? La diosa como símbolo de perfección, de luminosidad, de pulcritud, de verdad incluso, volviendo a lo que decíamos allá, Sofía, Palas Atenea, o sea, la virtud suprema está representada por las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y está representada por el cuerpo de la mujer también. El cuerpo de la mujer como una cosa armónica, como un ideal también de armonía divina, como una forma de conectar el cuerpo físico con lo superior, con lo incognoscible, con Dios. Entonces, cuando se despierta toda esta cosa primitiva, están los hombres que lo pueden manejar y que de última, nada, después se desquitan solos, y están los que no lo pueden manejar y salen a correr atrás de la presa. Están los dos. Entonces, ¿vamos a negar la existencia del que sale como predador a buscar a su presa? Porque la presa también está ahí, porque también está la mujer que sale, ¿no? Y que también, muchas conscientes de esto y que se saben defender y que dicen, sí, a mí me gusta estar así y si un tipo viene y me dice algo, sé qué responder, sé que si tengo que dar un sopapo, sé que si tengo que salir corriendo o sé si quiero aceptar. Porque también está eso, no vamos a poner la situación simplemente en el hombre va a cazar y la mujer pobre víctima se deja atrapar. No,
Porque hay mujeres que, a ver, si el hombre te gusta, te dejas atrapar. Y es linda la sensación de adrenalina, de que te busquen, de que te persigan, de que te coqueteen, de que busquen la manera de acercarse, y de repente se da el encuentro en donde la presa es casada. Y ahí se forma una pareja, sea circunstancial, sea con más tiempo. Pero es la historia de las relaciones humanas, o sea, no estamos hablando ahora ya no tenemos el instinto solamente de supervivencia que hace que el hombre con su instinto predatorio vaya a buscar una presa para reproducirse para que la especie no se extinga, como le pasa a los animales. Los animales tienen el instinto predatorio en términos sexuales para la preservación de la especie. Es más, entre los felinos se da que si una hembra tiene cachorros que no son de él, el macho va, se come a los crías que no son de él para que la hembra vuelva a quedar en celo y entonces reciba a sus hijos. Porque quiere preservarse a sí mismo. Busquen felinos sobre todo. Los leones son los más característicos en este comportamiento. Y pueden buscar cómo se comportan las leonas. O sea, la jefa de la manada es la leona. O sea, les estoy diciendo esto y sin embargo, la que manda en la manada y la que va a cazar entre los leones es la leona. El león en realidad es una figura... es un símbolo genético para la especie de leones. El león que gana es el más fuerte, es el mejor preparado, es el que tiene el mejor porte y la mejor capacidad de producir hijos sanos que sobrevivan a los problemas que tienen que ver con vivir en África, ¿no? Y cazar y todo esto. Además, con el tema del clima también esto se está acrecentando más. La crisis climática no nos afecta solamente a nosotros, o sea, los animales también están buscando cada vez más mejorar su calidad genética para poder sobrevivir como especie, porque si no se extinguen, y lo saben. Entonces, voy a citar un pequeño fragmento de Paglia que tiene que ver con esto y avanzamos con otra parte, que es la parte de las diosas madre que comentaba antes. Pero Paglia, en un momento, en una entrevista que le hacen acerca de un libro que es Sexual Personae, que es el libro más polémico que lanza Paglia, en los años 80 además, o sea, no es de ahora, ya en los años 80 venía generando polémica y a partir de ese momento es una persona que aparece para discutir todas estas cuestiones, pero desde un lugar de estudios. Ella estudió mucho para discutir esto. Y ella en un momento dice... Uno de los reflejos feministas es el desdén por la sociedad patriarcal, a la que nada bueno puede atribuirse, como si el patriarcado fuera algo malo en sí mismo, ¿no? Como todo lo que viene del patriarcado es malo. Pero ha sido la sociedad patriarcal la que me ha liberado como mujer. Es el capitalismo el que me ha dado el tiempo para sentarme en esta mesa a escribir este libro. Dejemos de ser mezquinas con los hombres y reconozcamos abiertamente los tesoros que su tendencia obsesiva ha dado a nuestra cultura. Si la civilización hubiera quedado en manos de las mujeres, seguiríamos viviendo en chozas. Obviamente, cuando dijo esto, le saltaron por todos lados, pero después de todo lo que ya hablamos un poquito, lo podemos entender desde un lugar menos violento, ¿no? Ya no nos puede generar bronca escuchar estas palabras, porque es cierto, es históricamente objetivo, por más que nos parezca objetable, que fueron los hombres a lo largo de la historia de la humanidad los que crearon las condiciones objetivas que nos permiten hoy estar sentados acá, con la tecnología, con los avances, con las dificultades también, pero no hay duda alguna que todas las conquistas, que todas las guerras, que todos los avances y retrocesos en la historia de la humanidad fueron protagonizados por los hombres. En tanto, las mujeres se cultivaban como mujeres, porque no tenían la necesidad de ir a la guerra, pero sí la necesidad de entender la situación del hombre, porque eran los grandes soportes emocionales de los emperadores, de los reyes. De hecho, hay muchas historias, podemos conocer en la mitología y demás, hay muchas historias que hablan del rol de las mujeres, absolutamente determinante a la hora incluso de decidir si alguien moría o vivía, o si un pueblo era destruido o era absorbido y capitalizado, ¿no? Las mujeres también tenían ese poder de decisión, pero no quedó escrito en los libros de historia, básicamente porque lo que se contó fueron los hechos, no lo que promovió o las condiciones objetivas que dieron lugar a esos hechos.
Esas condiciones objetivas se estudian desde otros lugares, hay que buscar en otros lados, hay que buscar en la mitología, hay que buscar en las historias de las religiones, hay que buscar dentro de la cultura, hay que buscar los símbolos, los signos, pero están ahí. De hecho, si buscan en cualquier lado, van a encontrar grandes referencias femeninas, a pesar de que después las obras se hayan hecho o se hayan ejecutado por parte de varones. Entonces, cuando Paglia dice esto, obviamente genera un gran revuelo, pero, y esto ya lo dejo para reflexión, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, pero justamente porque es objetivo. Porque más allá de que a mí me parezca o yo crea o yo considere que realmente las mujeres estamos capacitadas para hacer tantas o más cosas que los varones en un montón de aspectos y otras no, porque simplemente los varones son una cosa y las mujeres somos otra, y nuestras condiciones biológicas, emocionales, y nuestro cerebro incluso es diferente, funciona de diferente manera. Por eso nosotras estamos más capacitadas para entender el mundo de las artes, la delicadeza, ¿no? La mujer siempre representó esto, la cosa más sutil de la existencia, y el hombre la más rígida, la materia, lo duro, ¿no? Y esto es necesario porque de la misma forma que esa rigidez nos permitió justamente las condiciones objetivas para cultivarnos como mujeres, ese cultivo femenino permitió que los hombres, a lo largo de la historia, también fueran bajando este instinto predatorio, que ya no es, o sea, ya no somos vikingos, no estamos acá esperando para salir y agarrarnos a machetazos, no pasa eso, y eso también es causa de la existencia de las mujeres en la vida. Es un complemento necesario. La historia de la humanidad se trata de eso, de que cada uno en su rol y en su tiempo haga su tarea. Y que después puedan discutir si quieren hacer otra tarea o no, porque ha habido reinas guerreras, las ha habido. Han estado al frente de batalla, pero imagínense si todas las mujeres iban al frente de batalla. ¿Quién tenía hijos? Nos hubiéramos extinguido. O sea, hagamos la cuenta una y otra vez y nos vamos a dar cuenta de que es imposible, es insostenible considerar que la historia tendría que haber sido de otra manera. Y es estúpido también pensarlo, porque volvemos al anacronismo. ¿De qué nos sirve pensar que las cosas deberían haber sido de otra forma porque ahora a mí me ofende que en el pasado se haya oprimido a las mujeres? No sirve de nada. Es un revisionismo que no lleva a ningún lado, es inconducente. Por eso también traía tema el culto de las diosas madre, y voy a poner un ejemplo, lo tengo acá macheteado porque tiene un par de datos específicos. Pero el culto a la diosa madre es algo que tenemos muy conocido, lo digo así, parece que no, pero en verdad, bueno, acá está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y hay muchas historias en torno a eso. Y de hecho, acá un amigo me decía que acá se puede ser ateo y también ser guadalupano. O sea, está permitido no creer en Dios, pero venerar a la Virgen, ¿no? Y eso es algo aceptado, eso es algo que es común, que es normal. Tenemos a las vírgenes a lo largo de la historia de la humanidad como una referencia, como un punto de encuentro con lo divino y con lo sagrado, que es prácticamente el quiebre que se hace en la conciencia, en la concepción de nuestra existencia respecto del mundo en la historia de la humanidad. No es un momento que pasa desapercibido. La conexión con lo divino es lo que nos permite justamente dar un salto de calidad entre lo que era el hombre de la caverna, la cosa primitiva, el instinto de supervivencia y nada más, solamente generar condiciones de supervivencia de la especie, para pasar a tener un raciocinio, una conciencia y una búsqueda de algo más que solamente los medios de subsistencia, algo más allá de eso. Entonces, el culto de la diosa Semiramis, que tal vez alguno lo conozca, pero si no, es bastante crítico para entender justamente de qué manera funciona todo el circuito y la importancia que tiene también la veneración de la mujer como algo divino. Semiramis era, en realidad, era hija. Hay dos partes de Semiramis. Una es la parte objetiva y la otra es la parte mítica. Se construyó un mito en torno a Semiramis que lo construyó ella misma. Por eso es importante, porque acá pasamos al uso político también de esto. Semiramis significa paloma. La leyenda cuenta que Semiramis era hija de una diosa y de un humano. Esta historia la conocemos todos siempre, la diosa, y el resultado es un semidios, ¿no? La cruza entre Dios y el hombre.
da como resultado un semidios. Pero la diosa la desprecia y la deja tirada en el desierto. La encuentra un barquero, se la lleva, pero la encuentra porque había unas palomas que durante varios días la habían estado alimentando porque la encontraron en el desierto. Esto del cachorro alimentado, recordemos Rómulo y Remo, todas las historias refieren siempre a lo mismo, ¿no? El cachorro humano desprotegido, cuidado por animales o por bestias, y después una persona, en general humilde, un trabajador, un campesino, que rescata a este ser divino, a este regalo del cielo, lo rescata y lo cría como un hijo más, ¿no? Entonces ella se cría entre gente que trabaja el campo, que sabe trabajar la tierra, que sabe hacer distintas cosas. O sea, es una persona que tiene muchas utilidades que en ese momento para las mujeres no eran tan comunes. Sabía hacer muchas cosas Semiramis. De grande se casa y se casa con un rey. Cuando se casa con el rey, empieza además a desarrollar las artes de la guerra. Se empieza a preparar, a formar como guerrera. Ella, siendo reina, empieza a comandar distintas misiones en las que ella se pone al frente de los ejércitos y los lleva a llevar a cabo distintas hazañas que están registradas históricamente. O sea, buscar historia de Semiramis es complejo porque tenés que buscar desde muchos lugares porque hay información por acá, por allá, está todo muy, muy disperso. Depende del punto de vista que se aborde. Pero hay registros de estas batallas que libró Semiramis que fueron heroicas y que fueron cruciales para su pueblo. Cuando su marido muere, ella se queda sola. No era común que haya una reina mujer en ningún imperio. No era común. Lo común era que la reina fuera la esposa del rey y nada más. Cuando el esposo muere, ella, sabiendo que corría gran peligro, porque no era habitual que una reina estuviera al frente de un imperio, empieza a fomentar entre sus súbditos la idea de que en realidad el rey que había muerto también era un semidios y que había ascendido a los cielos y que desde ese momento, se fue el micrófono, ahí está, y que desde ese momento estaba custodiando a su pueblo desde el cielo. Se había ido y se había convertido en una estrella del cielo. En el sol, básicamente. Era el dios del sol, a partir de ese momento, a partir de la construcción mítica de Semiramis. ¿Por qué ella necesitaba que su marido fuera un semidios? Porque después pasó, tiempo después de que él muere, ella parece embarazada. El marido estaba muerto. Y era complicado explicar de qué manera, cómo pasó, de dónde vino la semilla, ¿no? No se sabe, obviamente nunca se sabrá, pero ella, apoyándose en esta construcción del mito, lo que dice es que a través de ella viene del cielo un hijo que viene a encarnar al hijo del dios Sol, que es el hijo de ella, ¿no? Bueno, mientras tanto, obviamente, al principio medio la quieren matar, obviamente, un par de veces, pero la construcción que había logrado ella, poniéndose al frente del ejército, había logrado que tenga mucho apoyo popular. Era una reina guerrera y además era una persona muy instruida, era muy ilustrada, sabía mucho. Entonces podía hablar de ciencias, les hablaba de política. Entonces llamaba mucho la atención su rol. Y entonces, para cuando llegó el momento de entender por qué había aparecido un crío de repente, a todo el mundo le pareció bien que fuera un regalo del cielo. Está bien, ¿no? Vamos a decir que es así. Y a partir de ahí se empieza a construir y de hecho empiezan a hacer monumentos, empiezan a hacer inscripciones. Hay inscripciones en distintos lugares del imperio asirio, que era uno de los imperios más grandes de ese tiempo. Y la conclusión es que cuando la reina quiere abdicar, que se quiere retirar, pasa a su hijo, o sea, ella espera y sigue trabajando durante toda su vida hasta que su hijo crece y tiene la edad suficiente para asumir el trono y ella desligarse de la situación. Y a partir de ahí, bueno, la historia continúa, ella queda, y cuando ella muere, ella ya había construido un mito tan fuerte alrededor de su figura que el mito dice que ella asciende a los cielos para reencontrarse con su marido y desde ahí los dos gobiernan para siempre y rigen, y de hecho tienen estatuas, monumentos, y están regidos, es el dios Sol y ella es la diosa Luna. Entonces los asirios veneraban a la diosa Semiramis, de hecho hay muchas estatuas, y a partir de ahí
ella, ¿por qué hace toda esta construcción mítica? Porque se apoyaba en un mito antiguo, secreto, porque en ese momento las tradiciones se pasaban, era un linaje. Los reyes no eran reyes porque la gente los votaba, venían de un linaje, de una historia que tenían conocimientos de tradiciones antiguas, conocimientos esotéricos muy importantes, conocimientos de manejo de calendarios, de las estrellas, conocimientos científicos muy importantes, la alquimia, bueno, hay mucho para explorar ahí. Pero básicamente este mito de la diosa madre es el mito de todas las diosas madres de la historia de la humanidad. Si nosotros extrapolamos el mito de Semiramis a cualquier otro ejemplo, la Virgen María, las vírgenes de los hindúes, en todas las religiones se da el mismo proceso. Una mujer semidivina que tiene una vida de dificultades, que en un momento llega a hacer obras en vida que le permiten, para cuando ella muere, convertirse en una diosa, volver a los cielos, y a partir de ahí es venerada como tal. Esta es la historia de todas las diosas madres, la historia de los cultos a lo femenino, todos se basan en lo mismo, y pueden buscar, de hecho, los aztecas tenían a Ixtel, que es la diosa luna, y pueden buscar también la historia entre la diosa luna y el dios sol. Es muy parecida a esto que les estoy contando, con otros tintes dramáticos. De repente en esta situación los aztecas consideraban que en vida ellos se habían enamorado y era tan profundo su amor que le habían generado celos al hermano del prometido de Ixtel, y el hermano en venganza lo mata al hombre. Y Ixtel, como diosa, o sea, como diosa lunar en la que después se convierte, en venganza, cuando fallece, y de hecho está comprobado con acontecimientos históricos en torno a inundaciones, hay una gran inundación después de que esto pasa, y entonces se le atribuye a la diosa luna una suerte de venganza por la muerte de su amado. Y entonces ella, después de esa venganza, muere y se va a los cielos a vivir su amor eterno. Y esta, la imagen de la luna con el conejo, bueno, la diosa Ixtel. La historia es mucho más linda, yo la estoy contando muy mal, me disculpo, pero es básicamente para resumir que la historia es siempre la misma, con distintos tintes según el cuento que se tenía que contar para justificar fenómenos que excedían al entendimiento humano. Tenían que explicar por qué de repente había inundaciones, y por qué de repente las cosas crecían. Y era la fuerza de la luna y del sol. Los ciclos lunares, los ciclos solares regían los cultivos, regían la posibilidad de tener agua potable o de no, de vivir en un lado o no, de la distribución geográfica. Todo está basado en la luna y el sol. Son nuestras fuentes regentes desde que salimos de la cueva, mira para arriba. Siempre estuvieron ahí. Entonces, la historia de la humanidad dice que el culto a la mujer es eterno y siempre lo va a ser. Salvo que, bueno, creo que ninguno de todos estos que contemplaban a la mujer de esta manera se hubiera imaginado que hubiéramos llegado a este punto en donde tenemos que explicar que la mujer también tiene un rol sagrado en la existencia de la humanidad. Y no porque la mujer está por encima del hombre. Con esto no quiero decir que de ahora en más tenemos todo a venerar y somos todas diosas. Un poco sí, pero no está mal. Y no está mal. Porque eso no significa que los varones tampoco tengan su cuota de divinidad, porque somos al fin y al cabo un complemento divino entre lo femenino y lo masculino. Y las mujeres poseemos un lado masculino y los varones poseen un lado femenino. Cuando las cosas están bien es cuando están en equilibrio esas fuerzas, tanto de manera interna como de manera externa. ¿Por qué están todos estos problemas con el tema de la identidad de género? Porque hay un desfasaje entre la fuerza femenina y masculina interna, que después se manifiesta en lo externo. Por eso la recomendación que ayer me preguntaba una profesora de biología para atender las necesidades de sus alumnos, que eran adolescentes, que estaban en esta transición de identificarse a sí mismos con un rol específico, genérico, le recomendé que lea a Carl Jung, que es un psicólogo. Muchos lo han tratado de loco, pero en verdad los que lo tratan de loco es porque no lo han comprendido, porque se ha dedicado toda su vida a estudiar justamente todos estos
estas cuestiones ancestrales, estos mensajes que a lo largo de la historia de la humanidad se repiten una y otra vez y nos permiten a cualquiera de nosotros ir a cualquier parte del mundo, a cualquier monumento y ver a cualquier diosa y entender qué es lo que nos está diciendo y a qué se refiere. Nosotros vemos una imagen y ya sabemos a qué se refiere. Esto era una diosa, a esto se lo veneraba, esto es un demonio, a esto se le temía. Esa identificación ancestral que sigue permaneciendo en nuestro cerebro primitivo, que no por primitivo es obsoleto y no por primitivo es malo o es peor que el que tenemos ahora, nos permite comunicarnos, nos permite estar relacionados, nos permite saber que uno es uno, que el otro es otro, que hay una historia, que hay un complejo de situaciones que nos llevaron a este punto de entendimiento humano. Por eso lo que decía Ismael al principio con el tema de la E y esto de el desfasaje o esta degeneración lingüística desde la literatura, o sea, ni siquiera es literatura, decirle literatura es una ofensa, desde las letras, ¿no? Desde la imposición de formas gramaticales distintas que además son complejísimas, porque, y pueden buscar videos de gente hablando todo con la E, y no se entiende nada. No solamente no se entiende nada, sino que además yo creo, y lo creo firmemente porque las veces que lo intenté me ha dolido, deben tener algún problema después con la mandíbula, que queden así. Porque necesariamente vos cuando las vocales, vocalizar, nos permite mover la mandíbula de una manera que el volumen, lo que estoy diciendo sale con un volumen, sale con una contundencia, es un dibujo que uno hace con las palabras, que en la medida en que vos limitás la cantidad de caracteres que podés usar para eso, ese dibujo se pierde. Se pierde la dinámica del lenguaje, se pierde la dinámica del entendimiento entre nosotros. Por eso es tan complejo abordar el tema del lenguaje inclusivo, sobre todo porque además creo que no ha pasado que se incluya a nadie por cambiar una letra en una palabra. En todo caso, la inclusión es un hecho, es una acción, no es una... Claro, no es un enunciado, no es algo que nosotros estamos pregonando. Yo no voy a decir que voy a ser inclusiva. ¿Lo soy o no lo soy? Es como decir, ¿soy tolerante o no soy tolerante? ¿Lo sos o no lo sos? Por más que lo digas. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. En los hechos es donde se ven las cosas. Entonces, si en la práctica no es efectiva, o sea, si algo es impracticable, por el simple hecho de que nuestro cuerpo, o sea, que físicamente nos genera una dificultad más que ampliarnos, porque algo que sea inclusivo tiene que ser más amplio. Se supone que la inclusión es ampliar, amplificar, pero algo que reduce nuestra capacidad de comunicarnos no puede ser inclusivo. Y con esto no estoy diciendo que todo el lenguaje inclusivo está mal o que nadie lo tiene que usar. Está perfecto, cada uno que lo use ahora. Una cosa es usarlo por una cuestión personal y decir yo me siento más incluido y otra cosa es pretender que con eso el otro se sienta más incluido. Porque a mí, si yo veo un texto escrito, primero que si está escrito mal tengo un problema grave con el tema gramatical, yo veo una coma mal puesta y me hace mal. Me genera un dolor de cabeza, me molesta mucho. Pero esto también por el hábito de la lectura, ¿no? Uno ve las cosas bien escritas y es como que la mente se relaja. Ahora, cuando están mal escritas, se atora porque te detenés en el error. Es como, hay un método publicitario muy efectivo que es en la vía pública escribir los carteles mal. ¿Lo han visto? Con faltas de ortografía grotescas o mal escritos adrede. Esto es a propósito. ¿Por qué? Porque uno se detiene a ver la falta y cuando te detuviste a ver la falta, caíste, te quedaste leyendo el cartel. Entonces, por más que sea para corregir, la atención se puso ahí, en donde está el error. Ahora, una cosa es que sea una estrategia de marketing y que uno se detenga a ver un cartel. Otra muy distinta es estar leyendo un texto y estar a cada rato deteniéndose y teniendo que pensar 2 veces en lo que estás leyendo porque no entendés a qué se refiere, ¿no? Entonces, sí. Eso, perdona rápidamente, eso pasa con La naranja mecánica de Anthony Burgess. Sí. Esa es una novela, bueno, una película de Kubrick, ¿no? Sí.
basada en la novela de Anthony Burgess. Y entonces está con todas las letras volteadas, etcétera, y entonces el libro no puedes avanzar. Perfecto, sí. Estamos en la misma. Sí. Es que genera una dificultad. Lo que pasa es que justamente a esto también a colación de lo que decías al principio, la gente no lee. No es que estamos generalizando y vamos a decir que todos ustedes no leen, no se trata de eso. Pero sí que por causa de la tecnología, y esto empezó, ¿se acuerdan del SMS? Para poder mandar un SMS tenías una cantidad de caracteres limitados y si te pasabas tenías 2 SMS y eso significaba el doble de dinero. Y ni hablar si te querías extender. Entonces ahí apareció la necesidad de abreviar palabras. Entonces ahora tenemos un complejo de XQ, XP, y leemos consonantes una al lado de la otra y nuestro cerebro tiene que interpretar que eso es una palabra, ¿no? Eso que al principio nos parecía un ejercicio necesario para ahorrar dinero y tiempo, obviamente, porque si no, no íbamos a escribir papiro. No es como ahora que agarramos el audio y estamos bla, 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 bla. Total, ya lo estamos pagando. Y no nos genera una diferencia hacer un audio de 2 minutos o de 3 segundos. Pero en ese momento, el SMS fue esta es mi teoría, ¿no? Hablando de teorizar. Mi teoría es que el lenguaje inclusivo está posibilitado justamente porque antes tuvimos la necesidad de abreviar palabras lo suficiente como para que sean ilegibles, pero que a su vez tengamos que hacer un esfuerzo mental para comprenderlas. O sea, ante la falta de elementos gráficos, nuestro cerebro tuvo que completar con imágenes, con palabras, con situaciones incluso, porque de repente, LOL. Pero sin embargo hay gente que lee LOL y entiende que LOL se refiere a un montón de cosas que a mí ni siquiera me quedan claras, pero hay gente que entiende que LOL es como un montón de cosas, ¿no? Y eso pasa por causa de un proceso que fue previo, que fue esta necesidad de abreviar palabras, de no poner comas, porque si ponías una coma era un carácter más, no poner puntos, no poner tildes tampoco, porque la tilde te requería apretar más veces el botón y eso te quitaba más tiempo. Y entonces el lenguaje pasó a ser algo utilitario y al fin y al cabo una mercancía más, algo que estamos vendiendo y comprando todo el tiempo. Entonces, si yo estoy pagando para escribir más, bueno, me va a salir caro si yo quiero expresarme, ¿no? Entonces, como no quiero pagar, porque la verdad que era muy caro y recién ahora, bueno, ahora no, ahora también es caro, pero en su momento tener un celular y poder mandar un SMS no era para cualquiera. Y el que lo tenía que cuidar cada centavo porque era importante. Si no te quedabas, tenías un límite también, en un momento era, te podés mandar 100 SMS. Si no, ¡tac!, tenés que pagar de nuevo. Bueno, 100 SMS, ¿cómo hago para abreviar todo esto? Y de repente la otra persona tenía que entender de qué corno estábamos hablando. Y en esa cosa forzada, porque todos fuimos forzados a entenderlo de esa manera, es mucho más fácil que después se impongan estas teorías del lenguaje inclusivo, que de la misma manera nos fuerzan el cerebro para tratar de entender de qué nos están hablando, a qué se refiere. E incluso se llevó al otro extremo porque pasamos del extremo del reduccionismo absurdo y tonto a llegar a poner una sílaba al lado de la otra y entender que eso es una palabra, al absurdo de leer textos en donde dice: compañeros y compañeras, estamos todos y todas acá reunidos porque en el día y la noche y así todo, ¿no? Es como, y cada cosa explicada al extremo del absurdo, solamente para, como decía, para la corrección política, para quedar bien. Cuando en verdad, si yo digo la palabra, acá estamos todos presentes, todos estamos acostumbrados, por más que nos guste más o menos por toda esta discusión que se está dando ahora, pero nadie puede sentirse ajeno a la palabra todos como una palabra que incluye o que refiere lingüísticamente a todos los presentes, sean hombres, mujeres, perros, sillas, entes, todos. El todo como totalidad, porque además ahí vamos y cierro un poco esta parte de la mezcla entre lo místico, lo antropológico, lo filosófico,
¿Por qué toda esta mezcolanza? Porque es necesario que nos pensemos también a nosotros como sujetos en este mundo, conformados por todo este resabio de situaciones, pero que además, históricamente, nos planteamos la dicotomía principal de la humanidad, que la hace reflexionar y mirar las estrellas y preguntarse qué carajo hacemos acá y dónde estamos y si hay alguien más allá, si hay un Dios, si hay otros como nosotros, si son distintos, si somos más o menos evolucionados. Las preguntas de la historia de la humanidad se refieren al todo y la nada. El todo y la nada como los dos extremos del absurdo de la existencia, el todo como lo abrumador, porque ni siquiera podemos concebir el todo. El todo es, ¿qué es el todo? Todo, bueno, ¿qué incluye? Y, todo. ¿Y la nada qué es? Y, nada. ¿Y qué incluye? Nada. ¿Existe algo así como la nada? Bueno, ahí empiezan las preguntas filosóficas. La filosofía es el campo que se ocupa de responder estas preguntas. A algunos les puede gustar más una forma de concebirlo, a otros otra. Jorge Luis Borges tiene formas muy hermosas de concebir esto del todo y la nada y el absurdo también de caer en el tiempo cíclico. Y bueno, les recomiendo también como lectura. Jorge Luis Borges tiene un libro, un cuento que se llama El Inmortal, en el que justamente hablando de este tiempo cíclico y de la búsqueda de la inmortalidad, la búsqueda de la inmortalidad sería llegar al todo, ¿no? El todo sería la inmortalidad, porque la inmortalidad es el nunca acabar. Si yo nunca muero, entonces formo parte del todo o soy el todo. Pero cuando Borges cuenta este cuento, que es maravilloso, les recomiendo que lo lean, es breve además y es muy, muy hermoso, lo que plantea como el mundo inmortal o como la inmortalidad, en verdad es el infierno. ¿Dónde más que en el infierno uno no puede tener sed o tener sed todo el tiempo y nunca ser saciada? ¿Dónde más que en el infierno uno puede lastimarse y no morir? ¿Dónde más que en el infierno uno puede estar eternamente, no sé, puedo estar mirando este vaso todos los días y todos los días va a estar ahí porque no hay un fin para eso. Nada tiene un fin, nada muere, nada perece. Eso es el infierno, ¿no? Sin embargo, con esta lógica que se mezcla también con todo esto de las ideologías, el feminismo, la geopolítica y todo esto que estamos hablando, que parece inconexo pero que no lo es porque está vinculado, es esta idea de que tenemos que aspirar a la inmortalidad. Y ayer cuando ponía el ejemplo, que después nos quedamos hablando sobre el ejemplo de San Martín, casado con una muchachita de 14 años, que en ese momento era una señorita preparada para casarse, con el útero dispuesto para tener hijos también, me olvidé de comentar algo que es crucial, la expectativa de vida. Se vivía entre 35 y 40 años. ¿A qué edad se iba a casar la chica? ¿A qué edad se tenían hijos? Era normal, por una cuestión de supervivencia de la especie, que la expectativa de vida, solamente las personas que tenían un lugar económico muy privilegiado podían aspirar a vivir 50 años, 60. La expectativa de vida se fue ampliando a medida que la civilización fue avanzando, la tecnología, la medicina, la buena medicina, fue evolucionando y demás. Y ahí hubo una revisión o un letargo, ¿no? En las etapas de concepción, de casamiento, las etapas de la vida se fueron alargando y hoy llegamos al punto que tenemos gente de 40 años que se crea adolescente. Se alargó mucho, me parece. Pero bueno, si se aspira a que vamos a vivir 120 años, y bueno, la vida es corta y hay que vivirla intensamente. Pero en esto de la búsqueda de la inmortalidad, que es a lo que iba, con esto cierro un poquito, no sé en qué hora estamos. Está bien, como para dar lugar si quieren preguntar o si quieren hacer alguna consulta. Pero en esta búsqueda de la eternidad, de la inmortalidad, podemos caer en lugares tan peligrosos como esto, ¿no? de perder el sentido de aquello que nos mantiene vivos, que es justamente la amenaza permanente de la muerte. Todos nacemos con una sola certeza y es que vamos a morir. Es la única certeza que tenemos. Después, ¿cómo se va a dar nuestra vida? Si vamos a ser mejores, peores, si vamos a ser más altos, más bajos, más felices, menos felices. Esos son parte de los misterios de la vida. Pero la única certeza que tenemos como especie y todo lo que vive
en este planeta es que vamos a morir. Entonces, parte justamente de este ejercicio de revisar todas estas cuestiones y de poder pensar y filosofar desde el origen de estas divisiones y de esta necesaria complementariedad entre unos y otros para poder evolucionar, también necesitamos pensar en esta idea de la muerte, ¿no? No como amenaza, sino como la certeza, como este reaseguro de que toda esta vida tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un fin, y que en el medio todo lo que suceda depende de nosotros. Eso no viene impuesto. No es cierto que ya venimos predestinados a hacer cosas, porque al fin y al cabo las decisiones que tomemos y el contexto, hay un montón de situaciones que nos llevan a ser de una u otra manera. Pero cuando hay tanta insistencia en que seamos de una manera, porque hoy lo que se nos dice es que las mujeres tenemos que ser de una manera y los varones de otra manera, es difícil creer que eso tiene algo emancipatorio o algo liberador en realidad. Sobre todo, volviendo a lo expuesto en el día anterior, cuando estas ideas de quiénes tenemos que ser y de qué manera vienen impuestas por poderes o por personas o por sujetos que ciertamente nadie asignó, nadie los votó, nadie les dijo que ellos estaban capacitados para decidir. No era un rey soberano al que de repente el pueblo podía pedirle que se vaya, que abdique o que se arrepienta de lo que estaba haciendo. No podemos hacer eso. ¿A quién le reclamamos? ¿A quién le reclamamos por la violencia que estamos viviendo? ¿A quién le decimos, sos el culpable de esto que nos está pasando al patriarcado? ¿Quién es el patriarcado? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Porque si está ahí y existe y tiene una forma, tengo que poder encontrarlo, tengo que poder expresarme ante él para que deje de hacerme esto que me está haciendo. Ahora, si en realidad lo que está pasando es que hay poderes y gente que está detrás de ciertas decisiones, bueno, es un poco más sencilla la mecánica, ¿no? Ya no estamos hablando de algo, no estamos hablando de un culto, ni tampoco de algo divino o de algo que nos excede, sino de gente concreta que está actuando para que nosotros, mientras tanto, nos estemos peleando los unos con los otros. Y eso no ha sido, y la historia nos avala, no ha sido la forma en la que la humanidad ha avanzado, sino que se ha detenido a enfrentarse, ¿no? Y a ver quién es el que gana en esta lucha, pero en este caso ya no estamos hablando de guerras por territorios, no estamos hablando de guerras religiosas, estamos hablando de una guerra que se da contra nuestra alma, pero sobre todo contra las generaciones venideras, que son los que están absolutamente sujetos a lo que nosotros hoy hagamos con todo esto. Entonces, como adultos responsables, gente que ya podemos pensar, que ya podemos plantearnos dudas, tenemos la responsabilidad histórica de hacer lo mejor que podamos. No digo que estemos todos de acuerdo, ni que de repente vayamos todos a estudiar filosofía, que todos amemos a Paglia y que todos estemos absolutamente de acuerdo, porque sería un embole que seamos todos iguales y que estemos todos de acuerdo. Es un embole. De la misma forma que sería un embole que estemos todos de acuerdo con lo que nos quieren imponer. Entonces, la propuesta es esta, a que pensemos, a que reflexionemos cuál es nuestro lugar en el mundo y de qué manera podemos hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, pero con más herramientas que nos permitan pensar que esto en realidad no es nada nuevo. Esto es la historia de la humanidad. No estamos inventando nada. Lo que tenemos son más herramientas para entender más información, para ampliar nuestro conocimiento y nuestros horizontes. Piensen en la Biblioteca de Alejandría. Es como si hoy tuviéramos la Biblioteca de Alejandría en ese telefonito. El telefonito es la Biblioteca de Alejandría. Y la estamos desperdiciando mirando, que está bien divertirse un rato, pero también puede ser nuestra biblioteca, también puede ser el lugar en donde encontremos aquello que nos permita sublevarnos y llevar a la humanidad a un estadio superior. O por lo menos que lo intentemos, ¿no? Bueno, eso. Tenemos dos opciones, son 11:45, podemos hacer un receso y volver a las 12 o 12:30. ¿Y hacerlo más adelante el otro? ¿Eh? Es a la 1.
No, porque capaz que vienen otros a la 1. No, si quieren hacer preguntas ahora. Bueno, entonces hacemos ahorita una… Cortamos de 12 a 1 y a la 1 volvemos. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Olimpia. El micrófono, por favor, para Olimpia, por acá. ¿Está por ahí el micrófono? ¿Había micrófono ya? Ahí viene, ahí viene. Acá está. Ahí. Buenas tardes a todos. Yo me quedé con esa idea, bueno, lo que estaba comentando sobre hace 41 años. Yo entré aquí a Cámara hace 42 años, cuando la Cámara la estaban terminando de construir. Yo fui del grupo de limpieza para entregar a Cámara. Pero antes había entrado a trabajar una compañera y como ya no había para limpieza, le dijeron nada más hay para albañil. Pero como era así robustita, dijo, pues yo no tengo la necesidad, tengo hijos. Y entonces le empezaron a enseñar cómo hacer ciertos trabajos. Y eso me hizo recordar ahorita cómo la mujer, cuando tiene la necesidad, va a buscar. Sí. Va a buscar en qué trabajar para llevar ese pan para la familia. Exacto. Y entonces, en ese tiempo ella tenía 27 años. Y nada más verla, cómo hacía la mezcla, cómo se tenía que cargar el bote y pegar, pues varias de nosotros pues íbamos y trabajábamos con ella porque veíamos que el trabajo era tan pesado que cuando ella terminábamos a las 6, la veíamos, pero que ya luego ni se quería ir a su casa de lo pesado, ¿no? Y aparte, porque vivía ella por Nezahualcóyotl y era muy lejos. Eso me hizo reflexionar ahorita. Ella no se quedó en este grupo de las que nos quedamos en ese tiempo a trabajar en Cámara, ella no se quedó. Y hace 7 años que la volví a ver y ella sigue de albañil. Mira. Nos invitó a 2 de nosotras que todavía quedamos a que fuéramos a su casa. Sí. No es un caserón, pero es muy pequeña, pero muy bonita. Entonces yo me quedé con esa idea de ella, de que las mujeres somos, pero la grandeza, pero con la fuerza del hombre podemos hacer maravillas. Claro. Y yo la quiero felicitar y muchas gracias, Sí, porque me hizo recordar a María. Gracias. Hermoso, hermoso, gracias Olimpia. Porque además es eso, es que si tiene la posibilidad, eso es lo bueno de este tiempo. Hoy existe la posibilidad. Ahora eso significa que todas queremos ser albañiles. Y la verdad que no, a mí el cemento me seca las manos. No quiero. No, pero si tengo la necesidad, yo he levantado paredes, yo arreglo cosas, agarro un serrucho, trabajo de jardinera también, corto, me ven así con un vestidito y todo, pero me pongo el coso de jardinera y levanto y he tirado árboles, yo solita, con un serruchito así. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Quiero hacerlo? Depende. Hay días que sí, hay días que no, lo elijo yo. Ese es mi poder, ese es el poder del que tenemos que hablar, de la posibilidad de elegir si quiero o no quiero hacerlo. De elegir si quiero o no quiero ser madre, de elegir si quiero o no quiero ser una empresaria, pero no que sea una imposición. Ahora entonces, como antes fue de otra manera y mi mamá fue oprimida por mi papá, entonces yo voy a hacer lo contrario. ¿Le preguntaste a tu mamá si fue feliz en algún momento? ¿Qué sé yo? No sé, ¿le gustaba eso? ¿De qué manera tu mamá se cobraba también con tu papá? Porque también tenemos que ver eso. Pero ahí ya caemos en las cosas personales en donde cada uno de nosotros tiene la tarea de revisar su propia vida y de ver cuáles son los límites que nos autoimponemos también, porque no son solo los límites impuestos por lo que nos rodea, ¿no? Sino también los que uno mismo, por causa de la experiencia, por causa de los prejuicios o de las necesidades, se impone y son los que lo limitan a de repente desarrollarse y convertirse en una gran albañila, por ejemplo, ¿no? Y hacerse su casa y estar orgullosa de eso. Pero se le dio así, ¿no? Bueno, ¿alguien que quiera decir alguna cosa? Allá. ¿Me escuchan? Buenos días. Mi pregunta, o bueno, mi opinión sobre que me ha dejado esta conferencia o seminario es lo que decía hace rato sobre la igualdad, en esto de lo único de la muerte, que es lo único que sabemos con certeza y es la única igualdad que poseemos todos. Sí. Y en cierta forma, pues, bueno, a mi forma de pensar y ver,
la igualdad no existe para nadie más que la muerte, como usted dijo. Exacto. Como tal, todos somos lo triste y a la vez un poco conformador, es que alguien siempre es mejor que nosotros y al mismo tiempo nosotros somos mejores que alguien. O sea, ¿usted qué opinaría de que es mejor hacernos de enemigos tratando de, o mejor, o más bien, es mejor hacernos enemigos de los que son mejores que nosotros o viceversa? ¿O tratar de buscar una alianza con los que son mejores? O sea, no verlos como rivales, sino como aliados o posibles, no, bueno, no sé cómo formularlo, pero el punto es ese, o sea… Sí, en lugar de repelerlos, tenerlos más cerca nuestro. Exacto, eso. Es como dice el dicho, al amigo cerca y al enemigo más cerca aún. Algo así. Mirá, la historia dice que lo que nos ha enriquecido justamente es aprovechar la virtud, porque uno puede creer que el otro es enemigo porque su situación es contraria a la mía o se choca con mi realidad. Entonces, dos imperios enfrentados son enemigos porque uno quiere lo que el otro tiene, ¿no? Pero eso no significa que aquello que uno y el otro tienen sea ni mejor ni peor. Son virtudes. Y en todo caso, en la historia de las guerras, se ha dado mucho más, y sobre nosotros que somos hispanoamericanos tenemos justamente ese resabio, se ha dado mucho más que los que vinieron a conquistar o a arrebatarnos lo nuestro, más que destruirlo todo, han tenido la capacidad de absorber aquello que era bueno, que era virtuoso, para beneficio propio o de las mayorías. Entonces, primero que la oposición amigo-enemigo es muy amplia y enemistarnos con nuestros semejantes nunca es benéfico en sí mismo. Sí se pueden enemistar situaciones, deseos, proyectos, pero entre personas, enemigos entre personas, es contraproducente porque es un desgaste energético al fin y al cabo. Si ese enemigo tiene algo virtuoso de lo cual vos puedas aprender, más que considerarlo un amigo, porque ahí ya nos vamos al otro extremo, lo que podés hacer es aprender de esa virtud y entender que lo que tenés que sacar de lado justamente es esa dicotomía entre amigo y enemigo. No todos tienen que ser tus amigos, no todos tienen que ser tus enemigos, y los que no entren en esas categorías no significa que no existan. Pueden ser personas que circunstancialmente vienen a enseñarte algo, porque de la dificultad todos aprendemos también. Pues hay dos maestros, ¿no? El dolor y la verdad o la virtud. El dolor es un gran maestro, es un gran maestro. Lo que pasa es que nos hace demorar mucho más tiempo. La experiencia dolorosa, al fin y al cabo, resulta también enriquecedora, pero es mucho más difícil sacarle provecho, porque uno tiene que pasar por la dificultad y el dolor y demás. Pero no deja de ser algo de lo cual podamos aprender también. Entonces, más que, esto como consejo personal, ¿no? Más que pensar al otro como un enemigo o como un rival, nosotros somos seres sociales y lo que nos ha empujado a avanzar es la competencia, no la rivalidad. La sana competencia nos lleva a querer ser mejores, no que el otro. El otro lo que nos propone o lo que nos muestra es una limitación nuestra. Si el otro es en apariencia mejor que nosotros, es porque nosotros tenemos una limitación. No es porque el otro es en sí mismo mejor que yo. No existen personas mejores o peores porque cada uno es distinto y tiene distintas virtudes, capacidades y limitaciones. Lo que te muestra que vos veas que el otro es mejor es tu propia limitación. Entonces, si de ahí podés aprender y ver en dónde te estás limitando, entonces vas a poder trabajar para ser mejor que vos mismo, que sos tu peor enemigo. Cada uno de nosotros, el peor enemigo que tiene es uno mismo, que después lo proyectan los otros y va sacando cosas y demás. Pero no hay nadie más que vos que al final del día te reproche lo que te puede reprochar y que te reclame lo que te puede reclamar. Entonces, esa dicotomía no termina siendo favorable, pero sí está bien ver que hay gente que está
No que es mejor que otro. En todo caso podemos decir que hay personas que están mejor capacitadas, mejor preparadas o mejor dispuestas a cosas en las que vos no. Pero tal vez y seguramente vos también estés mejor capacitado, mejor dispuesto y mejor preparado para cosas que la otra persona no. Porque cada uno de nosotros es distinto. Y en la medida en que vos identifiques cuáles son tus potencialidades, es que las vas a poder explorar y ya lo que el otro sea mejor o peor va a pasar a segundo plano, porque la competencia tiene que ser con vos. El otro está ahí para demostrarte tus límites y si vos sos capaz de superarlos. Eso es lo que te puedo decir al respecto. No sé si te sirve. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta, reflexión? Allá. Muchas gracias antes que nada por este bonito seminario donde vuelvo a quedar girando, así como los ojos como del loco, con esto del manejo del lenguaje, porque me toca enfrentarme, y a mis amigas de la edad también, con hijas que están del lado feminista y que uno queda enmudecido porque como tú lo dices, la riega uno y ofende, ¿no? Uy. Si le digo a mi hija, por ejemplo, bueno, tú entonces, ¿qué eres? ¿Eres lesbiana? No, yo soy del sexo fluido y no me vuelvas a decir lesbiana. Entonces, uno se quiere colocar en el respeto de lo que el otro es, pero en ese respeto se va quedando uno muda, porque no tiene más palabras para entrar en ese mundo, porque si no uso adecuadamente el todes, el es, la comunidad de tantas letras que si yo me equivoco en una garrafal es una ofensa, pero uno quiere trabajar en esta integración, uno no quiere estar en la confrontación y en la pelea con el otro, una quiere refrendar siempre el respeto a la vida, al buen trato, a las decisiones, pero yo ya no encuentro palabras y te juro que leo y leo bastante. Ahorita estoy leyendo La Revolución desde el interior de una feminista estadounidense que ahorita se me escapa el nombre y no sé, es Gloria Steinem, Revolución desde adentro, sí. O sea, le busco y Carl Jung y estuve en el budismo y le busco y no me encuentro, sigo sin encontrar las palabras adecuadas para convivir con gente que tan cercanamente está de ese lado novedoso, revolucionario, que respeto, pero no sé cómo dejar claro que estoy en el respeto y estoy en la mejor disposición de evitar confrontación. ¿Qué me aconseja? Mira, primero estás oprimida. Es una situación opresiva la que estás describiendo. Entonces, es complejo porque aparte estás hablando de tu hija y yo te entiendo, yo tengo una nena pero de 7 años, estas cosas no me van a pasar, no lo voy a permitir, pero ya me estoy anticipando y bueno, son otras generaciones, pero yo con 35 años he tenido discusiones con jovencitas de 20, 25, hasta 30, hasta 35 que se consideran más jóvenes de lo que son, pero hay una cosa ahí que tiene que ver con que ella se siente ofendida de la manera en que vos te referís a ella, pero vos no le expresás la opresión que te genera, que ella se refiera a vos de esa manera. Porque en todo caso, si no, ¿sabes qué pasa? Si seguís buscando la manera de que ella no se ofenda, mientras vos estás cada vez más oprimida y más angustiada, porque eso genera mucha angustia, sobre todo cuando se trata de seres queridos, lo que puede suceder es que, por un lado, que se genere el efecto contrario y que un día la mandes a la mierda y se te escapen las palabras que no querés decir, ¿no? Eso pasa y uno explota por la opresión, uno oprime y en algún momento eso detona. Pero también lo que puede pasar es que vos termines olvidándote de quién sos vos,
buscando que el otro se identifique a sí mismo solamente en tanto y en cuanto vos lo identificás. Entonces, la búsqueda de ella es su propia identidad o que los demás la identifiquen. Porque ese es el problema. ¿Qué es lo que quiere? Si se supone que está tan segura de quién es, ¿por qué estar buscando todo el tiempo que vos la identifiques así? ¿Cuál es la búsqueda ahí? Es un reclamo que tiene con vos de madre, o sea, es un reclamo de hija con madre, es otra cosa que la manifiesta de esa manera porque no puede expresarla de otra, porque no tiene las herramientas adecuadas para entender qué es lo que le está pasando. Entonces, y esto les pasa, esto es muy común, están buscando que el otro los reconozca. Yo quiero que vos me reconozcas, que vos digas quién soy yo, de la manera que yo quiero que vos digas que yo soy. Eso es muy caprichoso. Es muy caprichoso porque es pretender que los demás nos vean. ¿Cómo? Que solo ella tiene la razón y que ella es exactamente su propia imagen de sí misma. No hay nada más egocéntrico y narcisista que eso. Buscar que todos los demás vean en uno lo que uno ve de uno mismo es lo más narcisista que hay. Estás mirándote al espejo todo el tiempo, ¿no? Y pones el espejo delante de todos. Y si el otro no refleja eso que vos decís que es, entonces lo anulás al otro. Entonces, me parece, mi consejo como mamá, por un lado, no te esfuerces, deja de esforzarte tanto en entenderla a ella y usa esas herramientas para entender tu lugar en esa situación, porque te están oprimiendo y vos lo estás permitiendo. Es una opresión que vos estás avalando y que la justificás porque la confundida es ella cuando te están confundiendo a vos. Entonces, no permitas que te confundan, porque en la medida en que vos no sepas identificarte a vos misma, difícilmente puedas identificarla a ella. Y si ella como el conjunto, ¿no? Ella como representación de un conjunto de situaciones. Ella es la que te pone en la dificultad, pero la situación es la que lleva a este complejo de bueno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? Preguntas básicas de la humanidad. Usá esas herramientas para vos. Jung es riquísimo para entenderse a uno. Jung no es para entender a los demás. Jung trabajó entendiendo a los demás, pero porque hizo un gran proceso interno de entendimiento. Entonces, primero entenderse primero uno mismo, y eso no es ser egoísta. Eso no es ser egoísta. Por algo Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si vos no te amás, ¿qué es lo que le vas a dar al otro? Entonces, si vos estás oprimida, lo que le vas a dar a ella, quieras o no, es opresión. ¿Sí? Entonces, usa esas herramientas y ese tiempo que estás dedicando a entender el capricho de una pendeja caprichosa narcisista, justificada y avalada por un entorno que está criando pendejos caprichosos narcisistas, y cuando vos puedas darle un buen ejemplo de tu propia entereza y de tu propia identidad, seguramente a ella le ayudes a terminar de conformarse a sí misma, porque la primera persona en la que se va a referenciar va a ser en vos. Y si vos te encontrás confundida, ella lo que va a hacer es confundirte mucho más. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera hacer comentario, pregunta, consulta? ¿Consultas? ¿Atiendo consultas, chicos? ¿No? Bueno, entonces vamos a descansar, que tenemos todavía 2 horas más por delante. A la 1 nos vemos de nuevo, ¿sí?